también muy frecuente en las emergencias pediátricas, que es la bronquiolitis. ¿Okay? La bronquiolitis en oportunidades se confunde mucho con el asma bronquial, pero es porque lo más significante en esta patología es la auscultación de sibilancia. Entonces, tiene un comienzo similar a la neumonía, pero un final diferente. ¿Ya? Ok. La siguiente. Entonces, es una enfermedad respiratoria epidémica. Aparece en algunos momentos del año. Noviembre, enero es el preferido para presentarse con mayor frecuencia de la bronquiolitis, de inicio agudo con sibilantes de predominio expiratorio. Importante es saber que actúa tal cual hay en el asma bronquial. ¿Okay? Aparece el sibilante. Solamente que tiene una condición diferente al asma, que es una enfermedad viral básicamente, ¿ya? Fundamentalmente. La edad del paciente debe ser menor a los 2 años de edad, ¿okay? Menor a los 2 años de edad. Cuando viene un niño menor de 2 años con sibilancia, no podemos pensar en asma bronquial, tenemos que pensar en bronquiolitis. ¿Ok? Muy bien, así es. ¿Qué es lo que se afecta? Se afecta es lo más bajito del árbol bronquial. ¿Okay? Son los bronquíolos. ¿Ok? Por eso se le llama bronquiolitis. Es una inflamación de los bronquíolos. ¿Ok? Muy bien. La etiología en el 80% de los casos es producida por el virus sincitial respiratorio. También aparecen otros virus como el parainfluencia 1 y 3, el adenovirus 3, 7 y 21, los rinovirus, los enterovirus y hasta el citomegalovirus en los pacientes inmunodeprimidos puede provocar ¿Cómo se transmite? De persona a persona, a través de los juguetes, a través de los utensilios de cocina, y hay que saber que el virus sigue vivo por varias horas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando cae sobre superficies lisas, él puede durar allí hasta 8 horas. ¿Okay? Por eso la alta morbilidad. Los niños estornudan, están jugando, caen las gotitas de saliva sobre los juguetes y ahí pueden durar 8 horas. Si viene otro niño a jugar con ese juguete, obviamente se va a contagiar. Muy bien, así es. Como siempre, los varones somos más afectados, pues somos los más débiles. ¿Okay? Entonces, los varones son más afectados que las hembras. El 10% de los lactantes en una epidemia se ve afectado y la mortalidad es baja, del 1 al 2%. Ya, yo necesito una silla. Ok, seguimos. En cuanto a la anatomía patológica, no se ve claro. Porque no saben el examen de respiratorio.
Y que lo que vio en pediatría. Macro y micro de la bronquiolitis. Bueno, lo cierto es que en cuanto a la anatomía patológica, va de la mano con la fisiopatología. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una inflamación de la mucosa con aumento en la producción de moco, que es lo que lleva a la obstrucción del bronquíolo. Hay que tener mucho cuidado porque por efecto del aumento en la producción de moco puede ejercer presión importante sobre la mucosa y la puede necrosar. Y por supuesto, al caer la mucosa puede provocar una obstrucción mayor que le va a generar al niño consecuencias que pueden ser impredecibles. Entonces, hay una obstrucción bronquiolar, edema, y además hay abundantes mocos y detritos celulares que van a tapar la luz del bronquíolo. Y por supuesto, ejercen en el asma bronquial, vamos a ver que hay una broncoobstrucción, pero en la bronquiolitis, hay una broncoobstrucción y por eso hay facilidad para la entrada de aire, dificultad para la salida, por eso silba. Pero en el caso de la bronquiolitis hay facilidad para la entrada, dificultad para la salida, pero no porque haya broncoespasmo, sino porque hay acúmulo de secreciones, de detritos celulares, que son las que provocan dificultad para salir y por supuesto el silbido. ¿Ok? Sí. Así es. En cuanto a la clínica, tiene un periodo de incubación de 4 a 5 días. Por eso empezamos a ver a los niños con moquitos, con estornudos, y luego empieza con tos, y luego empieza con los sibilantes. Hay tos, febrícula, dificultad respiratoria progresiva hasta la aparición de los sibilantes. Hay rechazo a la alimentación, porque la dificultad para respirar no lo deja tragar. Hay taquipnea, hay cianosis y puede haber en ocasiones crisis de apnea. Para medir la gravedad tenemos o podemos utilizar la escala de Good-Down modificada por Ferrez. La escala de Good-Down nos da un puntaje y nos da las manifestaciones clínicas que vamos a observar. Léela y quédate aquí. La primera es sibilancia. 0 puntos si no hay, 1 punto al final de la expiración, 2 puntos en toda la expiración y 3 puntos cuando hay inspiración y expiración. El triaje, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria menos de 30 está 0 puntos, 1 cuando hay 31 a 45, 2 puntos cuando hay 46 a 60 y mayor de 60, 3 puntos. Frecuencia cardíaca cuando es menor de 120, 0 puntos y 1 punto cuando es mayor a 120. Ventilación, 0 puntos si es simétrica, 1 punto si es simétrica regular, 2 puntos cuando es muy disminuida y 3 puntos cuando hay un tórax silente. La cianosis, 0 puntos si no hay y 1 punto si hay cianosis. Correcto. Entonces, nosotros hacemos el puntaje y si nos da entre 1 y 4 puntos, va a ser una crisis leve. Entre 4 y 7 puntos, moderada, y por encima de 7, de 8 en adelante, es una crisis grave. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que la crisis leve es sencilla de tratar, pero hay que tratar, que es observación. Hay 3 cosas que hay que cuidar acá, que son la oxigenación, la alimentación y la hidratación. ¿Okay? Entonces, en los niños menores de 2 años, básicamente es cuidar que sigan amamantando, darle buena hidratación
y garantizar la oxigenación, ¿okay? Que la oxigenación tisular esté por encima de 95 milímetros de mercurio. La siguiente. Está lo que ahorita yo creo que para afuera. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Bueno, uno, que haya apnea. Obviamente, eso es algo grave que hay que vigilar en hospitalización. Segundo, que haya dificultad respiratoria intensa que impida la hidratación por vía oral, porque la hidratación por vía oral es la adecuada, es la que deberíamos ejecutar. Que haya taquipnea mayor de 60 respiraciones por minuto, que haya signos de hipoxia como cianosis, entre otros, que haya deshidratación, que sea un lactante menor de 6 meses de edad y que tenga historia de haber desarrollado en algunos momentos apnea, que haya dificultad respiratoria moderada dentro de las primeras 48 horas, que sea la segunda visita. Hay niños que vienen en la mañana, luego vienen en la noche y el médico le dice, ¿y por qué viene a esta hora? Bueno, probablemente sea porque estaba esperando que se cumpliera adecuadamente las indicaciones dadas en la primera visita y ahora lo ve peor. Puede ser que en la primera visita el médico no haya hecho un detallado examen, por supuesto un adecuado diagnóstico. Va a volver. Si vuelve, hay que dejarlo, ¿ok? Y eso con todos los pacientes. Paciente que va y viene a la segunda, desde la segunda hay que dejarlo en hospitalización, mínimo en observación. Y los padres no confiables para el cumplimiento del tratamiento. Si yo observo, me da la impresión que los papás son descuidados, yo lo hospitalizo. ¿Para qué? Para cumplir el tratamiento, aun cuando sea una crisis leve. Así es. ¿Cuáles son los criterios de alta? En los lactantes menores de 6 meses, la frecuencia respiratoria menor a 60 respiraciones por minuto, que se encuentren bien hidratados, que no presenten signos de dificultad para respirar ni evidencia de hipoxia. Y en los mayores de 6 meses, es una ligera elevación en la frecuencia respiratoria que la puedan tolerar, no es una contraindicación para enviarlo a la casa. Eso sí, que no haya hipoxia. Y por supuesto que esté hidratado. Siempre que vaya a ser ingresado un paciente, tenemos que considerar la distancia de la casa al hospital o al centro de salud que le quede más próximo. La dificultad que tenga el hospital de acceso. Por ejemplo, si hubiera atención general en el hospital de especialidades pediátricas, ¿quién puede ingresar a ese hospital de noche o de madrugada? Que tiene que caminar desde la vía de la, ¿cómo se llama esa avenida? Guajira. Desde la avenida Guajira hasta allá, hasta dentro del hospital, porque no hay transporte público allí. No es fácil, ¿eh? Okay. Dar instrucciones al familiar acerca de los signos de alarma que debe vigilar. Aumenta la frecuencia respiratoria, se oyen los sibilantes sin ocultar. Insistir en llevar de nuevo al paciente si el paciente no mejora. ¿Okay? La siguiente. El diagnóstico, con una excelente historia clínica
como la que ustedes hacen, con un adecuado interrogatorio, con un cuidadoso examen físico. Por cierto, ¿cómo van con el examen físico? Bien, investigando. Pero vamos investigando. ¿Me escucharon? Sí, Fuerte y claro. estamos investigando ¿Qué para usted? analizarlo bien. Todavía están buscando el niño. Pero aquí hay niños aquí. Buscamos unos niños. Ya los niños. Se deja. Muy herido. Ok. Un laboratorio general, hacemos hematología completa, velocidad de sedimentación globular, BSG y proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda. Laboratorio específico, imagínense, hacer el virus sincitial respiratorio en el moco nasal por inmunofluorescencia directa e inmunoglobulina E. Y examen radiológico para observar que haya otras complicaciones. Así es. En radiología, la radiología que vamos a conseguir una hiperinsuflación pulmonar, los pulmones van a estar inflados de aire, atelectasia laminar, no son como las atelectasias que estamos acostumbrados a ver, que es el triángulo, ¿no? No, son como una lluvia, ¿ok? En ocasiones infiltrados intersticiales bilaterales y excepcionalmente aparece enfisema intersticial o un neumomediastino, así es. Ahí pueden ver las atelectasias. No se ve casi. Creo que hay una que se ve. No. El tratamiento, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento ambulatorio y el tratamiento hospitalario. El tratamiento ambulatorio es la forma leve de bronquiolitis. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Medidas de soporte. ¿Cuáles son? Mantenerlo hidratado. Idealmente, si es amamantado, que siga con el amamantamiento. Tomar comidas más pequeñas, pero más frecuentes, para evitar los vómitos y mantener el estómago demasiado cargado que provoque que haya dificultad para la respiración, para la expulsión respiratoria. Lavados nasales con solución fisiológica, aspiración de secreciones, posición semisentada, fisioterapia respiratoria, un ambiente tranquilo y evitar irritantes como el humo. Bien. El hospitalario se da de la forma moderada y grave. Medidas de soporte que ya las conocemos. Alimentación por sonda si es necesario. ¿Okay? Hidratación intravenosa, oxígeno, respiración artificial, solo si la presión arterial de oxígeno es menor de 50 y la presión arterial de CO2 es mayor de 75. Sí. Se dan fármacos como, bueno, ok, aquí vamos a conversar. Porque decimos que es un cuadro viral, que en los cuadros virales no debemos dar tratamiento antibiótico, ¿cierto? Pero en ocasiones, cuando ya pasan más de 3 días, debemos pensar que pudiera estar contaminado el área pulmonar. Entonces damos antibiótico, ¿ok? Es el único momento. Más como profilaxis, por si acaso. No, el antibiótico no es profiláctico. Nunca es profiláctico. ¿Qué vamos a dar? Broncodilatador. Algunos dirán, pero que el profesor se volvió loco, no está diciendo que no hay en menores de 2 años, todavía no hay
formación adecuada de músculo bronquial, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas investigaciones que apuntan que sí en algunos niños puede haberlo. Entonces nosotros, ante esa duda, vamos a dar broncodilatadores. Damos adrenalina, corticosteroides, metilprednisolona o dexametasona a razón de 0.6 miligramos por kilo. Damos corticoides nebulizados como la budesonida y la fluticasona. Bueno, en otros países dan ribavirina, nosotros no lo hacemos, no hay experiencia en el país al respecto, y antibióticos, lo siguiente. Esa es la forma de preparar la solución hipertónica. Pero el antibiótico está allí de último por azar, porque es la última elección que vamos a tener. ¿Qué? Evitarlo en lo posible. Los antibióticos. Sí. Evitarlo en lo posible. Okay. No, ese es un algoritmo ya que habla de... Esa salió en esa primera. Sí. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Asma bronquial. Sí. El asma bronquial es una enfermedad crónica. El asma bronquial no se cura. Puede ser que tenga una acalmia de muchos años, pero sigue siendo asmático. ¿Está claro? En cualquier momento puede presentar la crisis de asma bronquial. Se caracteriza por presentar ataques recurrentes de disnea y sibilancia, que varían en severidad, que varían en frecuencia de una persona a otra, y los síntomas pueden ir y venir, sobrevenir varias veces al día o a la semana. Y en algunas personas se agrava durante la actividad física o durante la noche. ¿Okay? Que es el asma mediada por ejercicio y el asma nocturno. Así es. Se dice que el alergeno tiene contacto con el... Linfocito B. ¿Ah? Linfocitos B. Linfocitos B. Con los linfocitos B y genera la producción de inmunoglobulina E. ¿Okay? Y esta va a actuar sobre el mastocito, y el mastocito va a liberar los leucotrienos. Y los leucotrienos son los que van a actuar o a provocar que el alergeno provoque todo lo que está aquí abajo. Histamina, bradicinina, que son los que van a mediar la broncoobstrucción, la inflamación. Así es. Dale, que se lo vea. Entonces, hay un espasmo del músculo liso de las vías aéreas, ¿verdad? Hay edema de las mucosas, hay aumento de la secreción de moco, hay un infiltrado celular, especialmente provocado o las células que van a participar son los eosinófilos, y hay lesión y descamación del epitelio de las vías aéreas. Así es. La clínica, los síntomas, bueno, inicio súbito de la crisis. O sea, el niño puede estar tranquilo, puede estar durmiendo y puede tener un inicio de la crisis súbito, de pronto. ¿Ya? Dificultad respiratoria puede ser variable, desde leve hasta grave. El niño dice que tiene sensación de opresión del pecho o de pecho apretado. Hay sibilancia, hay tos y hay disnea. ¿Okay? Así es. En cuanto a los signos, en caso de asma crónica se aprecia un pecho cuadrado. ¿Okay? Disnea en reposo,
hay taquipnea, expiración prolongada, hay ansiedad, hay sed de aire, que es lo que provoca en sí la ansiedad, retracción subcostal y supraclavicular, hay taquicardia y hay sibilancias. Y en cuanto al laboratorio, bueno, lo del laboratorio también es controversial, porque aunque uno dice le voy a pedir de todo para hacer el diagnóstico definitivo de asma, hay que entender que las pruebas dan resultados adecuados y confiables en los niños mayores de 5 años. En los niños menores de 5 años las pruebas no son confiables. Por eso nos llevamos por la clínica y por el resultado del tratamiento y por los antecedentes en la familia. Así es. Hallazgos radiográficos, hay rectificación de los arcos costales. ¿Por qué? Porque hay un tórax expandido, ¿verdad? Casi permanentemente. Hay abatimiento del hemidiafragma, hay radiolucidez en ambos hemitórax, hay hiperinsuflación, hay hernias pleurales, puede haber, y hasta como complicación neumotórax, como ese caso. Se ven los pulmones así, negritos. ¿Ok? Así es. Factores desencadenantes. Bueno, factores directos tenemos léanlo. Infección respiratoria viral, alérgenos, tabaco, contaminantes atmosféricos y frío y humedad son los factores directos. Y los indirectos, como el ejercicio, los alérgenos y aditivos alimentarios, fármacos, sinusitis, menstruación, embarazo y reflujo gastro y tormenta e inversión térmica. Son los indirectos. Okay. El diagnóstico generalmente es un diagnóstico clínico, ausculto las sibilancias, ¿okay? Que es un ruido respiratorio. ¿Las sibilancias son inspiratorias o expiratorias? ¿Son? Expiratorias. ¿Por qué son expiratorias? Porque es lo que se dificulta, hay una oposición para la salida del flujo. Porque hay una obstrucción que se opone a la salida del aire. Generalmente hay historia de tos, sibilancia, dificultad respiratoria recurrente, ya dimos presión del pecho, tos nocturna. Los niñitos asmáticos pasan la noche tosiendo. Los pacientes pueden asociar eczema, antecedentes familiares y enfermedad atópica. Así es. Animales de pelo largo, sustancias químicas, cambios de temperatura, ácaros en el polvo casero, medicamentos como la aspirina, ejercicio, el polen, infecciones respiratorias virales, fumadores, estados emocionales muy marcados, historia de que el resfriado se le va al pecho. Ustedes no saben que hay niñitos, lo traigo por gripe, se va, al mes lo vuelve a traer por gripe, y otra vez por gripe, y uno le pregunta, ¿cómo trata usted la gripe? Con prednisona. Ya nos está diciendo que es asmático, ¿ya? Que lo que está presentando es asma bronquial. Bien, síntomas que mejoran cuando se inicia el tratamiento para el asma. La prueba de función pulmonar, ya les dije, provee información adecuada, pero el problema es la limitación al paso del aire y nos ayuda a confirmar el diagnóstico, pero en mayores de 5 años. ¿Ok? Así es. La espirometría, bueno, no la vamos a hablar porque en el niño no hacemos espirometría
porque tenemos que esperar los 5 años. La siguiente. Otras pruebas. Prueba de hiperreactividad bronquial con metacolina o con monitor, prueba del ejercicio, pruebas cutáneas para alergenos y la inmunoglobulina E sérica. Esa sí nos ayuda bastante. Gracias. En cuanto al tratamiento, puede ser un asma leve, un asma moderada o un asma severa. ¿Okay? Un asma leve tiene esos detalles que están allí. Léalo. Un asma leve puede tener disnea al caminar, puede hablar, o sea, puede dar oraciones. Hay el tiraje está ausente, hay sibilancias presentes, frecuencias respiratorias por minutos están normales, las frecuencias cardíacas están menor de 100, no hay cianosis, hay un sensorio normal, hay frecuencia mayor, Bueno. frecuencia respiratoria Ajá. mayor a 80, hay un CO2 menor a 45 y saturación mayor a 95. Ajá. Ese es Ese es cómo se presenta. ¿Cómo lo tratamos? La siguiente. Tratamiento de la crisis leve. Salbutamol o albuterol u otro beta 2 agonista de acción corta. Sábado. ¿Ah? Un sábado. No, un sábado. Se administra con espaciador o inhalador, dosis medida. Eso es con el aerochamber, lo conocen, ¿verdad? Sí. Ok. De 4 a 8 activaciones del inhalador cada 20 minutos durante 1 hora. ¿Okay? Nebulizado con oxígeno húmedo, 6 a 8 litros por minuto cada 20 minutos durante 1 hora. Por supuesto que en los centros hospitalarios tenemos para nebulizar. O sea, no tenemos la inhalocámara, pero sería prudente tener la inhalocámara. La otra parte que en los niños muy pequeños se dificulta bastante el uso de la inhalocámara. ¿Okay? La siguiente. Prednisona o prednisolona o metilprednisolona o deflazacol, 1 a 2 miligramos por kilo vía oral. Preferiblemente entre las 3 y las 4 de la tarde por 3 a 5 días, por aquello de lo que se conoce como el ritmo circadiano. Se retira, no hay que aplicar el esquema piramidal para retirarlo, se retira y de una vez ya. Si hay una respuesta favorable, lo observo durante 1 hora y lo envío para la casa con 1 hora después de la última dosis del broncodilatador. Y le doy alta con un tratamiento beta 2 agonista de acción corta y esteroides vía oral. Recomendaciones de qué debe hacer en la casa: limpieza, que no haya aire frío, que no haya animales de pelo largo, que no le den alimentos con colorantes, entre otras cosas. Y cita control en 48 horas. Si la respuesta es no favorable, después de 1 hora o 3 tratamientos, considero que se trata de una crisis moderada, la siguiente. En la crisis moderada va a haber una disnea al hablar o comer. Puede hablar en frases, hay un tiraje moderado, hay sibilancias moderadas, la frecuencia respiratoria está menos de 30, es normal. La frecuencia cardíaca está entre 100 y 120, no hay cianosis todavía, un sensorio irritable, frecuencia respiratoria en 60-80%,
CO2 menor a 45 y una saturación de 91 a 95%. Si una crisis moderada, damos salbutamol, albuterol, de acción corta, administramos con espaciador, dosis medida, igual que hicimos anteriormente, de 4 a 8 activaciones del inhalador cada 20 minutos por una hora, nebulizamos con oxígeno húmedo, 6 a 8 litros por minuto cada 20 minutos, una hora, y continuamos con el tratamiento de acuerdo a la respuesta cada una a 4 horas. O sea, ya aquí no es una hora únicamente. En la leve, en una hora debería teóricamente ya estar en condiciones de estar en la casa. Pero acá no, acá podemos esperar hasta 4 horas y cada hora hacer lo dicho anteriormente. Y damos esteroides vía oral o vía parenteral. ¿Sí? Si la respuesta es favorable, observamos 2 horas después de la última acción del beta bloqueador. Damos alta con beta 2 agonistas de acción corta cada 3 o 4 horas más prednisona y individualizamos la necesidad de tratamiento preventivo. Es probable que necesite un antileucotrieno. ¿Okay? Lo educamos, le ofrecemos charla educativa y cita control en 24 o 48 horas. Si la respuesta no es favorable, estamos ante la presencia de una crisis grave. En la crisis son los criterios de alta. ¿Qué pasó? ¿Era que sigue? Los criterios de alta, porque una crisis severa es camino a la unidad de cuidado intensivo. Los criterios de alta en crisis leve y moderada son que tenga una fracción expirada pulmonar mayor o igual al 70%, síntomas mínimos o ausentes, si mantiene una respuesta satisfactoria 1 hora después del último tratamiento broncodilatador, se puede ir, ausencia de dificultad para respirar, examen físico normal y que haya en el hogar condiciones para tratar al paciente. Salud. Esta es la grave, ya lo dijimos. Sí. Todos los niños con una crisis severa deben ser hospitalizados. ¿Sí? Se nebuliza con beta 2 agonista de acción corta con la frecuencia necesaria. Se agregan anticolinérgicos inhalados que tienen un efecto aditivo cada 10 minutos o continuo. Esteroides, ya aquí damos hidrocortisona, que es de acción corta, y consideramos el sulfato de magnesio. Si la respuesta es favorable, le damos alta con tratamiento beta 2 agonista, educación y control en 24-48 horas, pero si la respuesta no es favorable, solicitamos considerar que esté en la unidad de cuidados intensivos. ¿Alguna pregunta? Recuerda que estamos hablando de que lo que podemos desde el nacimiento, no, desde los 3 meses, empezar a observar son crisis de bronquiolitis. Ahora, cuando las crisis de bronquiolitis son muy recurrentes, hablamos de asma bronquial. Ajá. Bueno, y el doctor que me atendía en aquel entonces, yo no tenía mascotas, pero que mis abuelos sí, y era donde yo pasaba la mayoría del tiempo. Me dijeron que no tenía tanto que ver el perro por la raza en específico. Pero tengo un primo que se la pasaba metida en una granja y mismo caso. Desde muy joven sufría mucho de cuadros de repetición de bronquiolitis, eventualmente fue asma, el diagnóstico. Y a lo que le decían es que el pelo del caballo era lo que le daba las alergias.
Eso puede tener sentido porque que yo sepa el pelaje del caballo es corto. Pero igual bota. Igual bota. Pero hay algunos estudios que dicen que no exactamente el pelo de los animales, sino ellos tienen algunas células que van descamando, y eso es lo que provoca la alergia. Pero yo soy de los que piensa que el pelo de los animales no funciona, no es problema, no es problema. Y lo he visto en papás que van a la consulta y una de sus preguntas es si sus hijos pueden tener una mascota. Yo les digo que sí pueden tener la mascota. Y lo otro es que yo por lo menos como desde los 15 no recuerdo un cuadro asmático. Igualita estoy en riesgo de, no sé, si de repente voy y me meto 3 cajas de cigarro ahorita mismo, puedo desarrollar Un solo cigarro. Pero generalmente en los niños, cuando logran llegar a la adolescencia, si vivos, no mentira, en los niños, al llegar a la adolescencia, generalmente desaparecen los cuadros de asma bronquial. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que asocia que, por ejemplo, un embarazo pueda detonar una crisis de asma? Porque en el caso de mi abuela fue así, ella de niña siempre presentaba su crisis, luego no presentó durante toda su adolescencia, pero con los 3 embarazos presentó crisis de asma. Sí, a mi mamá le pasó. Entonces, ¿en qué se asocia como que eso? Es cierto, a mi mamá le pasó. Pero los embarazos eran de humanos o de animales. No, sí puede. Sí. Recuerda que en los casos de embarazo hay una inmunosupresión permanente que puede desarrollar o permitir la aparición de cualquier enfermedad. Sí puede. Y con respecto a lo que decía antes del cabello, del pelo de los animales. En mi caso, los animales que no suelen como botar mucho pelo o son de pelo corto, yo no tengo ningún problema. Pero en una oportunidad tuve un golden y no salía de una crisis de asma. Y por lo menos fue mi caso. Y no sé, mucha risa cada vez que dan el tema de asma porque siempre siento como si me describieran todo, absolutamente todo. Y también, o sea... Pero el Golden dormía contigo en el cuarto. Ni siquiera. El Golden ni siquiera se subía en los muebles ni nada de eso. O sea, sencillamente tenerlo cerca me causaba... Empezaba con una alergia y terminaba con asma, que siempre fue mi caso. Yo le contaba... Yo siempre iba a consultar al control de niños sanos y salía, ni siquiera salía, terminaba hospitalizada. Porque tenía asma y de pronto no lo manifestaba. Y recuerdo una oportunidad tener neumonía y tampoco la manifestó. Cuando me hacían la hematología que veían los valores, me terminaba hospitalizada. Y fue, o sea, mi proceso de vida hasta la adolescencia. Recuerdo que la neumonólogo, la doctora Hilda Salcedo en ese entonces, me decía que teníamos que tratar de controlarla antes de la adolescencia, porque era muy constante. O sea, yo todos los meses estaba hospitalizada, todos los meses vivía en la vida. Pero la controlaste. Creo que hace 3 años, fue la última vez que tuve una crisis de asma, y antes de esa tenía como 5 años más o menos. Tuviste una buena neumonóloga. Ella y el doctor Aliso, papá, fue mi alergólogo. Sí, Andrés. Hilda fue mi profesora fue una de mis profesoras de propedéutica pediátrica. Y es increíble. O sea, de todos los neumonólogos por los que pasé, recuerdo que fue ella con la que me mantuve ya hasta el final, hasta que logré como controlar todas esas crisis y con ella fue como que se logró esa estabilidad, pero yo no salía de ella. Porque el otro de mis pequeños problemas es que el hongo que sale de la tierra cuando llueve me da alergia.
Entonces, llovía, o sea, estábamos en temporada de lluvia, yo era alergia y yo no alergia. Existe, me da alergia. ¿Tiene novio? Sí. También tiene alergia. Pobrecito el muchacho. El novio le da el oxígeno le da alergia. Ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián. Bueno, la verdad, excelente la clase. Gracias. Sebastián. Gutiérrez. Yo. Sí, estoy de acuerdo con mi compañero. Muy bien, muy práctica. Y Gabriel. Igual, lo que dice el compañero. Solidario estos muchachos. Arnoldo. Excelente. Ah, qué pronto. Cacique. No, todo bien, excelente clase. Polan. Hay uno que es de apellido Polan. Hola. ¿Dónde está? Levántese ahí para que lo conozcamos. Pero dijo lo de la... Ajá, Polan. Ah, Polan. Ahí dice. Ya. Está bien. Andrés. ¿Ah? ¿Qué? Anita, tum. Una pregunta. ¿Qué hay de cierto con que relacionen mucho o algunos deportes con el control o mejorar en los pacientes asmáticos? Por ejemplo, les recomiendo mucho la natación u Claro. otro. Todos ¿Cómo? aquellos deportes que condicionen fortalecimiento de los músculos intercostales van a ayudar mucho en las crisis de asma. Y por supuesto, el paciente va a responder mejor. Sí. La natación es uno de ellos. Porque mi hermano era asmático y siempre pues mi mamá trató de buscar una natación en taekwondo y bueno, a lo que fue ya a los 12 años él ya no tuvo así ningún episodio. Sin embargo, cuando le daba él los controlaba como que bastante bien. Excelente. ¿Alguien más quiere opinar? Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo? Usted hizo una diapo explicando los criterios para darle el alta en las crisis leves y moderadas. ¿Hay algunos otros criterios para las crisis severas o por qué dejarlo aparte? Para dar el alta. Son los mismos. Son lo mismo, pero la crisis severa va a llevar más tiempo de evolución. Por eso, sí. Como Por lo dejó eso es aparte, que yo no sé si había otro... lo importante en cualquier cuadro respiratorio que deben aprender es que ustedes le coloquen un tratamiento y manden a que vuelva en 24 a 48 horas, en los cuadros respiratorios y en la diarrea. De esa manera no van a tener ningún problema, porque van a darse cuenta ahora. Y la otra parte, tiene 24 a 48 horas, mandan a venir al paciente y él no viene y tiene una complicación, bueno, ustedes ya están, desde el punto de vista legal y ético, ustedes están salvando su responsabilidad. Claro. ¿Okay? No es que es por mandarlo a venir, no, sino que yo le dije que viniera para continuar con el control y no vino. Claro, la evolución. Ajá. Gracias. Cuando tenemos el cuadro alérgico, una asma alérgica, el uso de cetiricina, loratadina, donde se asocia a animales por asma alérgica. No, Eso es lo que indica. pero eso no te quita la alergia. Te puede quitar la alergia, una rinitis, No, por la respiración. correcto, sí, pero no el asma. Por la dificultad respiratoria que la relacionan con esa asma alérgica. No. ¿No? Si es asma bronquial y no utiliza
un broncodilatador y un esteroide, no vas a lograr sacar al muchacho. O sea, el antihistamínico no tiene efecto. El antihistamínico no, porque no va a tener la fortaleza para poder generar la broncodilatación permanente. ¿Ya? Lo que media el asma son los leucotrienos. Lo que media la otra reacción de hipersensibilidad son los antihistamínicos. Perdón, son la histamina, que es diferente. Pudiera ayudar, pero no va a ser útil solo. Es un error que tenemos cuando un paciente sabemos que es asmático, viene con una crisis asmática con tos, y le colocamos solo un antihistamínico y un antitusiente. No va a salir, va a volver, porque es asmático. ¿Ya? Es lo que le comentaba, uno le pregunta a la mamá, cada vez que él va por gripe, ¿qué tratamiento le coloca? Y ella le dice, prednisona. Entonces es asmático. Y lo debo tratar como un asmático, aun cuando en el momento no ausculte sibilancia. Pero es un paciente asmático. Yo tengo una bebé de 4 años. ¿Cómo? Yo tengo una bebé de 4 años. Y me acuerdo que en un momento la pediatra me dijo que ella pensaba que ella era asmática, pero no me la trató de nada. Ella tiene tos nocturna, no siempre, pero sí la tiene, pero ella no tiene eso acompañado de sibilancia. A veces cuando corre o se ríe a carcajada me le da tos, pero ella con el antiológico solamente como que ella toma el antiológico y ya. Y ella le pusieron la última vez que le colocaron prednisolona hace como 2 años por alergia en piel. Entonces como que yo a veces me preocupo y digo, ¿será que ella va a desarrollar asma? Recuerda que hay lo que se llama la marcha atópica. La marcha atópica comienza aquí en la nariz, porque el epitelio de la vía respiratoria es igual, todo, ¿ya? Pero en oportunidades solamente hay la rinitis, ¿ya? Si se controla la rinitis, probablemente no llegue a ser asma bronquial. Pero todo niño que tosa después del ejercicio, que hay asma por el ejercicio, o nocturna, hay que vigilar que no sea asma bronquial. A los que cumplan los 5 años, deberías hacerle los estudios. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. El examen va a ser el día jueves, ¿no? Recuerden que antes de las vacaciones deben entregarme el video. Paul, pásame la cajita, por favor.